Moin, Servus und Hallo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el aeropuerto. Sí, no ve como un aeropuerto, pero estamos en un. Y hoy vamos a volar a Italia, a la ciudad de los muchos puentes y todo. Venecia, sí. Por fin. Ya, vamos a ver cómo está. En ese video queremos mostrar nuestro vuelo a Venecia, mostrar nuestro hotel. Nosotros pagamos para ese vuelo allá y a regresar. Ida y vuelta. A nosotros, dos personas. 55 horas. Quedan atentos Sí. y mostramos todo. Y pues ya llegamos al aeropuerto. Estamos en otro aeropuerto que no es de Frankfurt en sí, es, ¿cómo se llama? Hahn. En Hahn, el aeropuerto. Aquí prácticamente salen la mayoría, son los vuelos que son esos vuelos baratos, súper económicos. Y pues nosotros encontramos aquí unos pasajes que nos va a llevar hasta Venecia. Y pues estamos muy emocionados, solo para que vean el aeropuerto. No es tan bonito, que digamos. Entonces pasamos el security check. No sé, Solo revisan que no tengas en sí muchos líquidos, que todo sea poquito. 1000 mililitros puedes pasar. Y hoy no estamos en el aeropuerto en Frankfurt, estamos en Hahn. Es un aeropuerto muy pequeño. Y no sé, es feísimo, no hay nada. Y no es limpio, es muy sucio y no sé. Y muy viejo. Bueno, puede que sea viejo, pero que esté arreglado y limpio. Yeah. Sí, es diferente, pero bueno, yo me aguanto esto con tal de pagar 55 euros por el vuelo a Italia, así que sí, vale la pena. Nadie revisa tus pasaportes o tu visa o tu cédula o nadie hasta ahorita me ha revisado a mí ni a Patrick. No. Entonces no sé si eso es normal o no. Hacemos el check-in online y no sé. Vamos a ver qué pasa luego. Yeah. Y si sale el vuelo a tiempo también. Yeah. O vamos a ir al prison. A la prisión. ¿Por qué? No sé. Yo sí tengo visa, amor. Entonces, gente, llegamos en Venecia. Volamos desde Hahn, ese aeropuerto en Alemania, a Treviso. Y estaba más o menos 1 hora y 10 minutos. Y después fuimos con el bus, más o menos 1 hora a Mestre. No es Venecia directamente en la ciudad, en ese donde están los puentes y todo, no, es un poco más fuera porque es un poco más barato. Esa es la razón.
Pero es solo 2 minutos a la estación de tren y de los buses y todo, y son más o menos 40 minutos al centro de la ciudad Venecia. Claro, tenemos hambre y vamos a comer. Vamos a buscar un restaurante. Podemos encontrar una pizza, como debe ser en Italia. Y tal vez preguntan cómo es con los buses y esas cosas. Ese aeropuerto en Treviso también es muy pequeño y directamente a la entrada, a la salida son buses y la gente que venden los tickets, y un ticket de ese punto del aeropuerto a Mestre, esa estación grande, son 12 euros cada persona y solo una vía. Pero hay también una opción que pueden comprar online en la página oficial de Venecia, un ticket para 2 o 3 días incluido del ticket para el bus desde el aeropuerto a Venecia o a Mestre y a regresar también, y 2 o 3 días o un día, depende que necesitan. También los buses en Venecia y también los botes, que son también hay botes de taxi así. Y ya, ahora vamos a comer, tenemos hambre, vamos a ver si podemos encontrar algo y vamos. Entonces compramos la pizza. Compramos la pizza. En un restaurante, pero no podemos sentar allá, por eso traemos en nuestro hotel y probamos la pizza. Estamos muy emocionados porque me imagino que la pizza aquí debe ser wow. Así que no sé, tengo miedo de que nos decepcione. Ya, yo tengo mi pizza con rúcula, parmigiano. Y yo tengo este fagotino. Me parece algo interesante por eso. La verdad, entonces, gastamos entre la pizza de Patrick. La pizza de Patrick cuesta 9 euros. Y mi fagotino cosa cuesta 5 euros. En total pagamos 15 euros. Y aparte compramos agua. Cada botella de agua costó 1,50 €. Bueno, la pizza estaba rico, estaba muy rico. ¿Te Mi sorprendió? No estaba 10 de 10, estaba 8.5 o 9 de 10, yo doy, porque estaba muy rico, sí, pero no tan Wow. ese increíble que yo creí es la pizza. Pero vamos a probar otras pizzas, claro, hemos 3 días, entonces muchas pizzas más. Yo voy a probar las otras pizzas, porque estoy seguro que voy a encontrar La pizza. mi 10 de 10. Oh. Sí, yo tengo mi 10 de 10, claro, pero en la forma de pizza. ¿Y cómo estaba el tuyo? De ese... Para el precio de 5 euros estaba muy bien. Ya. Tiene mucho relleno, es como una masa con embutidos, con queso. Sí estaba bueno, sí estaba rico. Yo creo que le pondría un 8 de 10, más o menos así. Vale completamente la pena. Bueno, gente,
Ojalá les guste ese video sobre ese primer día en Venecia o cómo llegamos aquí con los tips, cómo es del transporte público. Pero sobre eso vamos a hablar siguiente vez también porque mañana es un otro día en Venecia y necesitamos ir con el bus y con los botes de taxi a la ciudad de Venecia. Y allá vamos a ver qué hay. ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo es el proceso de espera? ¿Cada cuánto tiempo? Y todos estos detalles que creo que a muchos les ayudaría. Sí. Deja tu comentario, dale like, comparte el video para que muchos más... Suscribe al canal y nos vemos en nuestro siguiente día aquí en Venecia. Así está. Chao. Chao, chao.